Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar en Canal 8, Tu Nueva Visión. Por medio de esta plataforma saludamos a todos los jóvenes que están transmitiendo, que hacen llegar y posiblemente esta señal a sus hogares. Es un trabajo laborioso lo que los muchachos están cada día haciendo en Canal 8, porque la barra de pastores están trayendo una enseñanza diferente. Dios bendiga a todos los pastores también de la barra de pastores de Canal 8. Y Dios bendiga a nuestro hermano patrocinador, nuestro hermano Agustín Guerrero. Saludos y bendiciones, hermano Pastor Agustín Guerrero. Esperamos esté bien con su esposa. Esperamos bendiciones para usted y éxito en las ventas de las panaderías. Esperamos que todos consumamos el rico pan de vida, que está en la colonia Xochimilco, donde usted puede adquirir su rico pan y disfrutarlo. Ya hay cafetería disponible, ya hay mesas dispuestas para que asista con su familia, con una persona, un amigo, una amiga, alguien vaya a tomar un rico pan y un rico café. Y por ahí hay pasteles donde usted puede disfrutarlos. También esperamos que todos los que nos escuchan puedan consumir su rico pan de vida. Si está yendo a Villahermosa, en la carretera que va a Cunduacán, a orilla de la ranchería Benito Juárez, también está la panadería Pan de Vida, donde puede detenerse, comprar su rico pan y seguir adelante. Esperamos consuma el rico pan de panadería Pan de Vida. Esperamos lo disfrute con toda su familia. Saludamos también a la licenciada Janet, a su amado esposo, ingeniero Breiner, a su muchacho. Deseamos bendiciones donde se encuentren. Saludamos por este medio a toda la iglesia Betel y su campo. Saludos y bendiciones, hermanos que están pendientes de este su programa Luz y Vida. Saludamos por este medio también a las familias católicas que también nos escuchan. Hay muchas personas que están pendientes de este su programa Luz y Vida. Esperamos la palabra que escuchan les ayude mucho para agradar a Dios y aprovechar el tiempo, porque los días son malos. A todos nuestros hermanos de diferentes iglesias que también están escuchando ya este programa Luz y Vida, deseamos bendiciones para ellos. Espero que todos mis hermanos, familias en Puebla estén bendecidos, mis hermanos, mis hermanas, Espinosa Contreras, todos estén bien. Les saludo por este medio. Esperamos disfruten su familia y este programa Luz y Vida. A los sobrinos también deseamos, León Méndez, a todos los sobrinos, a David que está en Los Ángeles. Deseamos, David, que Dios te bendiga, Dios te guarde ahí donde estás. Y saludos y bendiciones también a todos nuestros hermanos Lezama Barrales, al hermano David Pérez, a la hermana Blanquita. Deseamos saludos, bendiciones. Hermano Roger, saludos, bendiciones, gusto en saludarte por este medio. Pues esperamos que todos disfruten este programa. Vamos a tener un tema titulado Ordena mis pasos. Es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Espero que este tema nos ayude a reflexionar, porque hay mucho creyente descarriado, hay muchas gentes fuera del camino de Dios y necesitamos ordenar nuestros pasos. Ese es el tema, ordena mis pasos, es una petición que le pedimos a Dios. Pues vamos a ir a un corte comercial y enseguida iremos a la lectura bíblica de este programa. Vamos a un corte comercial. Continuamos con este programa Luz y Vida y la lectura bíblica la tenemos en el Salmo 119, versículo 133. Salmo 119, versículo 133. Vamos a esperar que usted lo tenga y damos lectura a esta cita bíblica. Dice la palabra de Dios
ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Volvemos a leerlo. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vamos a una oración para pedirle a Dios de su gracia y que la palabra que cada uno de ustedes va a escuchar le motive para tener pasos ordenados. Padre, te doy gracias por la palabra que hemos leído. Permite que tu Espíritu Santo hoy pueda hablar a muchas vidas por medio de esta plataforma. Permite, Dios, que este programa Luz y Vida de Canal 8 traiga bendición a muchas vidas, a muchas personas que necesitan ordenar sus pasos. Señor, espero que la palabra pueda ayudarles, pueda guiarles por un buen camino. Espíritu de Dios, trata con mucha gente que está allá en casa, en su trabajo, en un hospital, en una cárcel, donde se encuentren. Permite, Dios, que la palabra le interese, le motive para que pueda tener pasos ordenados. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos al tema, ordena mis pasos. La petición de este escritor está en un momento imperativo, en un momento decisivo, en un momento en que él sabe que algo está sucediendo en su vida. Vale la pena examinar nuestra relación con Dios diario. Esto es de todos los días, no solamente es una vez por semana, una vez por mes, sino todos los hijos de Dios necesitamos que los pasos que damos a diario puedan ser pasos firmes y podamos tener una vida ordenada. Nos cuesta, a todos los seres humanos nos cuesta tener una vida ordenada, porque despertamos y damos los primeros pasos al despertar, pero no nos conducimos al ser amado, nuestro padre, nuestra madre, o nuestra esposa, o esposo, o hijos. Nuestros pasos no nos llevan hacia ellos para saludarles, para decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, o preguntarles cómo están, porque nuestros pasos no están ordenados. Estamos viviendo una vida desordenada. Somos una familia, tenemos un hogar, tenemos una casa, pero la mayoría de la familia no ha ordenado sus pasos hacia el respeto, hacia la comunicación, hacia la paz. Y sucede que dentro de nuestro hogar no están ordenadas las cosas. Necesitamos ordenar nuestras cosas. Por eso vale la pena estar atentos al tema de hoy. ¿Cómo voy a ordenar mis pasos? Si yo soy un profesionista, soy una persona que soy el mayor o tengo un nivel en mi hogar como un jefe, como una jefa, y yo puedo hacer lo que quiera. Permíteme explicar la palabra que has escuchado y que has leído conmigo. Cuando dice el escritor, ordena mis pasos con tu palabra, no necesitamos nosotros independizarnos de la palabra, sino todo lo contrario. Como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos obedecer lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Cuesta porque traemos una naturaleza pecaminosa, traemos una naturaleza que está llena de rebeldía y no nos parece fácil ordenar los pasos. ¿Qué es ordenar? Ordenar, hacer las cosas
sin titubear. Hacer las cosas correctamente, colocar las cosas en su lugar. Por eso necesitamos ordenar nuestra vida. Desde el momento que ya tenemos uso de razón, ya nos enseñaron nuestros padres, ya hubo una enseñanza, una instrucción. Aquella enseñanza que tuvimos desde pequeños debe de ser inolvidable, nunca debe de borrarse. Los valores existen, pero lamentablemente no los practicamos. Necesitamos ser ordenados en nuestra casa, en nuestra persona, en nuestros estudios, en nuestro trabajo y aún dentro de la iglesia. Ahí donde te congregas, necesitas dar testimonio, necesitas demostrar tu conducta, cómo te conduces. Por eso la palabra del Señor nos enseña en una cita bíblica que dice en Eclesiastés capítulo 5, el versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Necesitamos poner de nuestra parte. Los maestros de escuela dominical dan buena enseñanza a los niños, pero los maestros necesitan ordenar su vida para que haya efecto en la enseñanza, haya un buen resultado en la niñez, en la enseñanza bíblica. Si un maestro no tiene una vida ordenada, no puede sembrar buena semilla, no puede enseñar lo que él no vive o ella no vive. Para poder enseñar una buena enseñanza bíblica, necesitamos nosotros ser el ejemplo. Por ejemplo, si un maestro de escuela dominical enseña a los niños que tienen que orar, que tienen que leer la Biblia, que tienen que estar regularmente en los servicios y especialmente el día del culto infantil en su iglesia, pero los maestros no aparecen durante la semana en el servicio, la enseñanza no va a tener efecto en la persona, en los niños que van a escuchar la enseñanza. No va a haber efecto de la palabra en su vida, porque el maestro no tiene una vida ordenada. Y el maestro, para tener éxito en el culto infantil o doctrina infantil o en la escuela dominical o en su casa, los hijos necesitan una buena enseñanza. Desde casa ya los hijos necesitan ordenar su vida, ordenar sus pasos. Usted, que es un buen padre, una buena madre, tiene que enseñarle a sus hijos a ordenar sus pasos. Antes de salir a la casa de Dios, usted tiene que enseñarles que el horario del servicio van a estar juntos, van a estar reunidos en un servicio y que no se va a entrar y a salir. No va a llevar carrito el niño o la niña, su muñeca, trastecitos, juguetes para jugar allá en el templo. Hay que enseñarle a los niños que la enseñanza que van a escuchar a través del pastor, a través del predicador, deben de estar atentos a la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera y cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Por qué hay niños desordenados? ¿Por qué hay hijos que no obedecen? Porque papá, mamá no tienen tiempo para educar a sus hijos. Y como no tienen tiempo para educar a sus hijos, por eso los hijos hacen lo que quieren. Los niños entienden. Los niños entienden. El que no entiende es el papá. El que no entiende es la mamá.
porque no tiene pasos ordenados. Los papás vienen de una escuela desordenada. Nunca tuvieron un buen maestro, una buena maestra en casa para poder ser ordenados. Por eso los niños son traviesos. Los niños no se educan públicamente. Hay muchos padres de familia que tratan de educar a sus hijos públicamente. Lo hacen para quedar bien. Lo hacen para sembrar que ellos sí tienen autoridad. No es así. La educación, la instrucción, la enseñanza es en casa. Es en casa. Por eso la palabra del Señor, cuando nos habla de la importancia de enseñar a los hijos desde nuestro hogar, la palabra de Dios nos llama la atención en una cita bíblica donde todos podemos aprender. Dice la palabra de Dios: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo dice Deuteronomio 6, versículo 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Continuamos con nuestro tema el día de hoy: ordena mis pasos. Tenemos que sembrar buena semilla, papá, mamá, que me escuchas el día de hoy. ¿Por qué tenemos hijos descarriados? ¿Por qué hay hijos fuera del camino de Dios? Porque no practicamos el orden dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro matrimonio. Necesitamos darle tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia, para que Dios ordene los pasos de cada miembro de la familia. Con frecuencia escuchamos a padres de familia: pido oración por mi hijo que está en el alcoholismo, pido por mi hijo que está en las drogas, pido por mi hijo que está ausente, no sabemos dónde se encuentra. Si Dios te permite tener un hogar, Dios te permite tener una familia, Dios te permite tener una casa, ahora somos responsables. Vamos a ordenar nuestros pasos. ¿Cómo está nuestra relación con nuestra familia? ¿Realmente tenemos por lo menos cada 8 días un altar familiar? ¿Tenemos un culto familiar en nuestro hogar? La mayoría no lo acostumbra. Despierta el hijo, la hija, se arregla y se va a la escuela, se va al trabajo, pero nadie es prudente, nadie es sabio. Antes de ir, antes de salir, necesitamos ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra vida, para que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi familia, tengamos la protección de Dios. Porque allá afuera hay un adversario que anda como león, rugiendo, buscando a quien devorar. Él va a buscar la manera de destruirnos por medio de las cosas del mundo, por medio de tentaciones, del pecado. Y necesitamos ordenar desde dentro de nuestra casa, enseñarles a nuestros hijos los valores, enseñarles a respetar, enseñarles a ser obedientes, enseñarles a tener temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso hoy nuestros hijos hay que repetir la palabra, hay que hablar con ellos cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es una tarea grande. Si Dios te concede 1, 2, 3 hijos, bueno, trata de cuidar la herencia que Dios te ha dado. Es una herencia. Dale tiempo al hijo, a la hija, antes de que llores,
antes de que vayas a preguntar ¿dónde está mi hijo?, necesitas ordenar tu vida como padre, como madre. No solamente es traer hijos al mundo y que parezcan como pollo de rancho, a ver dónde comen, a ver dónde duermen. No, un padre responsable procura la salvación de la familia. Un buen padre, una buena madre, está preocupado por la enseñanza bíblica, sentarse al lado de ellos. Por eso Dios está dispuesto en ordenar los pasos para poder avanzar. Dios nos enseña a través de la palabra, y el texto que leímos como base el día de hoy: ordena mis pasos con tu palabra. Aquí tenemos la palabra, y la palabra de Dios es una lámpara. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, damos gracias a Dios porque tenemos Biblias en nuestro hogar. Tenemos varias versiones. Ahora vamos a preocuparnos por la salvación de nuestros hijos. Vamos a preocuparnos para que Satanás se los lleve, no nos los quite. Vamos a tratar de ser prudentes. La Biblia nos enseña en aquel pasaje que muy repetidamente lo hemos mencionado: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Usted que es mamá de varios hijos, júntelos bajo sus brazos, ore por ellos, para que cuando salgan a la escuela, vayan a trabajar o donde van a ir, estén protegidos bajo el abrigo del Altísimo, estén protegidos de los demonios que están buscando la manera de desviar a la juventud del camino de Dios. Por eso, jóvenes que están escuchando esta palabra de Dios, dile a Dios: ordena mis pasos. Quiero ser un joven obediente, quiero ser un muchacho temeroso de Dios, porque la Biblia nos habla de aquel hombre llamado Abraham, que él, vamos a Romanos, ¿qué nos enseña Romanos capítulo 4, el versículo 12? Vamos a buscar en nuestras Biblias el texto de Romanos 4, 12. Dice: y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La parte que quiero que usted lea conmigo y repita otra vez, dice: sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Las pisadas de Abraham fueron pasos firmes. Cuando la Biblia nos dice a los hebreos, en el capítulo 11, dice la palabra de Dios hablando de Abraham: por la fe Abraham, Hebreos 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Quiero que note lo siguiente, porque nuestro padre Abraham, dice aquel hermoso canto, tenía muchos hijos. ¿Qué aprendemos de este gran hombre de Dios llamado Abraham? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto constructor es Dios. En la Biblia encontramos
un ejemplo muy hermoso acerca de el padre Abraham. Este personaje que la Biblia menciona fue considerado el amigo de Dios. ¿Por qué fue considerado amigo de Dios? Porque tuvo un inicio de obediencia, y este inicio de obediencia que tuvo este gran personaje que la Biblia menciona, dice la Biblia en Isaías 45, versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios lo consideró a Abraham su amigo porque fue obediente a la palabra. En el momento que todos los que oímos la palabra, obedecemos la palabra, inmediatamente la Biblia nos enseña en un pasaje de San Juan, quiero que lea conmigo cómo la palabra de Dios nos considera en San Juan 15, el versículo 14. Quiero que aprenda el día de hoy, para llegar a ser amigo de Cristo, para tener este privilegio, necesitamos obedecer, creer, practicar la palabra. Dice San Juan 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesucristo nos da una buena enseñanza. El Hijo de Dios aprendió mucho de su padre y su madre, porque él estaba siempre sujeto a papá y a mamá cuando fue un niño, el Hijo de Dios. Si la Biblia nos enseña que el Hijo de Dios era obediente, pues nosotros debemos de tratar de ser obedientes, Dios tiene muchos hijos, pero no todos los hijos de Dios son obedientes. Unos corren al pecado, unos corren a la maldad, porque dice, yo soy hijo de Dios y quiero disfrutar la vida. Yo quiero hacer lo que quiera con mi persona. Yo quiero que te detengas. Eres libre, tienes un libre albedrío. Por eso tú sabes de escoger lo bueno o escoger lo malo. Pero tenemos que aprender de Jesús. Dice la palabra del Señor en el pasaje muy conocido de Lucas, capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 39 en adelante. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iba a sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tenemos un caso importante hablando de la infancia de Jesús. Dicen muchos padres, es que los niños no entienden. ¿Cómo sí entendía Jesús? Porque María, desde el momento que nació Jesús, ella lo instruía, hablaba con él, le enseñaba la palabra. El Hijo de Dios en su humanidad, porque Jesús en sus dos naturalezas, humano y divino, tuvo papá, tuvo mamá y le enseñaban. Por eso Jesús a los 12 años fueron a Jerusalén conforme la costumbre de la fiesta,
Y Jesús, cuando fue presentado en el templo, él sabía el motivo, el por qué estaban en Jerusalén. Pero el Hijo de Dios, a su edad de niño de 12 años, se queda. Y cuando se queda, pensó papá y mamá que iba con ellos en medio de la gente. Pero Jesús quiere ordenar sus conocimientos, quiere saber cómo lo que ha aprendido lo va a poner en práctica. Entonces él busca a los sacerdotes, doctores de la ley, en el templo. Jesús regresa y ahora Jesús está en medio de ellos, y cuando los escucha, dice la Biblia, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Quiero que por favor vea esta cita bíblica. 12 años tenía Jesús, 12 años de haber escuchado buena enseñanza de mamá, buena enseñanza le había dado a Jesús. Por eso Jesús, a su edad, cuando está sentado en medio de los doctores de la ley, dice la Biblia, oyéndoles y preguntándoles qué hablaban, qué enseñaban. La curiosidad de Jesús escuchaba, pero también les preguntaba. Entonces, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Continuamos con nuestro programa el día de hoy, Luz y Vida. Y recuerde que nuestro tema que estamos tratando hoy de explicar, ordena mis pasos. El Hijo de Dios tuvo una vida ordenada. Tenemos que aprender de Jesús desde su infancia. Sí se puede tener una vida ordenada, siempre y cuando nosotros podemos tomar la palabra y aprender de alguien. Hemos visto a Abraham, que tuvo buenas pisadas, fue un hombre obediente, un hombre leal. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y él obedeció, Abraham obedeció. ¿Qué pide Dios de todos los hijos que tiene sobre esta tierra? Obediencia. Por eso necesitamos ordenar nuestros pasos para tener éxito. Cuando logramos ordenar nuestros pasos como Moisés, como David, como Abraham, como Isaac, como Jacob, tenemos grandes hombres de Dios en la Biblia. Tuvieron familia, pero trataban ellos de sembrar la palabra a su familia. Y todos los hijos de Dios necesitamos aprender de Jesús. Jesús nos enseña a través de la palabra que a su edad Él era obediente. Él estaba dispuesto a obedecer a sus padres que le trajeron a este mundo. Por eso Jesús, dice la Biblia, que cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiero repetir el versículo 51. Y descendió con ellos, Jesús descendió con ellos, papá y mamá, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mamá, ¿por qué no tienes tiempo de sentarte a orar con tus hijos, leer la Biblia con tus hijos? Procura ordenar los pasos de tus hijos. Procura, eres la maestra, eres mamá y tú tienes una tarea. No es la tarea del maestro de la primaria, porque muchos padres tienen la idea
mi hijo va a la escuela y allá lo educan. La educación se recibe en casa, no en la escuela. Quítate la idea de que tu hijo allá en la escuela le van a quitar la rebeldía, le van a quitar la desobediencia. Tú necesitas como madre ser una madre ejemplar, una madre de oración, una madre obediente. Si tú quieres un hogar feliz, ordena tu vida como esposa, como madre. Necesitas ordenar, porque te voy a decir esta anécdota. Un día los cangrejos escucharon a mamá cangreja que los hijos deberían de caminar derecho, y mamá cangreja le dice: hijos, es que yo veo que caminan chueco, caminan mal, y no deben de caminar así. Miren, van a caminar como yo les enseñe. Y mamá cangreja empezó a caminar diferente, y los cangrejitos le decían: mamá, pero sí, así como tú caminas, así nosotros caminamos, idénticamente. ¿Qué enseñanza estás dando a tus hijos? ¿Qué enseñanza estás dando a tus hijos ya en recta final de la dispensación de la gracia? Si eres una madre que fallas mucho en los servicios, ¿cómo vas a enderezar a tus hijos? ¿Cómo vas a meter a tus hijos al arca? La puerta un día se va a cerrar. Tú quieres salvar a tus hijos, pues busca la manera de leer la Biblia con ellos, orar con ellos, llevarlos a la iglesia, enseñarles que deben de estar ahí con su Biblia. Los que ya saben leer, tener la Biblia, ser ordenados, estar atentos a la palabra, porque hay una tarea grande para ti. Por eso dice la palabra de Dios, antes de terminar este programa, ordena mis pasos. Proverbios capítulo 20, el versículo 24. Dice la Biblia, quiero que escuches y quiero que leas: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo? Vamos a leerlo otra vez. Proverbios 20, 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Aprende, mamá, papá, que has escuchado palabra de Dios. Salva a tu familia, lleva a tu familia a los servicios, trata de conducirlos. Ahorita que son pequeños, puedes llevarlos fácilmente. Al rato, cuando lleguen a su adolescencia, llegan a ser jóvenes, te va a costar conducirlos, y si se casan va a ser peor, porque ya casados, dicen ellos, ya aquí mi mamá no manda, ya aquí mi papá no manda, ahora mandamos nosotros. Si queremos leer la Biblia, si queremos ir a la casa de Dios, si queremos congregarnos, ya es asunto nuestro. Entonces, antes de que suceda algo catastrófico en tu vida, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Todo depende de ti. Todo depende de ti. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que Dios te ayude, hermano, hermana, amigo, amiga, que has oído palabra de Dios. Los pasos que tienen que dar a la distancia de un pie de otro. Por eso dice la palabra de Dios que los hijos tienen que dar, y la familia, pasos espirituales. Los pasos espirituales son lealtad, obediencia, fidelidad, honestidad, temor. Los pasos es un estilo de vida, son los modos, son las maneras, son las costumbres. La impiedad te va a rodear, el pecado te va a rodear, pero procura de que la impiedad no se enseñoree, no se adueñe de tus pasos. Cuida tus pasos. Y termino con la cita del Salmo 17:5. Escucha bien
y espero que la palabra de Dios hoy haya sido de bendición. Dice Salmo 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Vuelvo a leerlo. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Hoy toca servicio allá en tu comunidad, en tu ranchería, en tu ciudad. Prepárate, lleva a la familia, lleva a todos a la casa de Dios. Al rato vas a llorar, al rato vas a llorar y vas a gritar, salva a mis hijos, tiene la oportunidad. Dile a Dios, ordena mis pasos, voy a salvar mi hogar, voy a rescatar a mi familia para Cristo. Jesús viene pronto y Él no quiere que nadie se pierda. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Escuchaste palabra de Dios, escribiste, gracias. Espero que la palabra te ayude mucho y dile a Dios, ordena mis pasos. Padre, te doy gracias por haber estado en Canal 8 trayendo tu palabra y espero que la palabra haya sido de bendición para muchas familias. Ordena los pasos de cada padre desordenado, de cada madre desordenada. Ordena los pasos de la familia. Señor, hoy tenemos el privilegio de escuchar palabra de Dios que nos ayuda para mejorar, para cuidar nuestros pasos. Señor, te pido por tantas personas que hoy escucharon tu palabra. Espíritu de Dios, bendice sus vidas, su hogar, y que los hijos perdidos un día regresen al redil, que nadie se pierda. Ordena los pasos de cada familia y que asistan el día de hoy allá en su santuario, en el culto, esté toda la familia. Te lo pido por medio de Jesús. Gracias, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. Ahora, amén, amén. Pues amigos y hermanos, gusto en haberles dado palabra de Dios. Espero que los temas que escuchan los miércoles, los viernes, les ayude mucho para que usted pueda aprender y atesorar la palabra. Queremos decirles que por el momento no tenemos transmisión de la iglesia Betel y su campo. No tenemos transmisión por el momento. Así que solamente por Canal 8, escúchenos, véanos, prenda su televisión, su tablet, su celular, todos los miércoles, todos los viernes, 10 de la mañana. Gracias por todos los que escribieron. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.